Riesgo acústico, ruido. El ser humano, en su vida cotidiana y en su vida laboral, está expuesto a peligros físicos, que son distintas formas de energías generadas por fuentes concretas. Las mismas pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. Los peligros físicos, por ejemplo, mecánicos, generan sonidos y son ruidos, que estos ruidos y vibraciones y presiones extremas hay distintas clases: continuo o estacionario, intermitente, de impacto o impulso, ultrasonido, infrasonido, cuerpo entero, vibraciones de cuerpo entero, de mano y brazos, y presiones extremas de ambiente hiperbárico o ambiente hipovárico. Tenemos además los tipos de energía térmica que generan peligro de estrés térmico por calor, estrés térmico por frío o estrés térmico por confort térmico, ¿sí? Que es el factor de confort, todos estos. Y los electromagnéticos, que son las radiaciones no ionizantes e ionizantes. Y estas pueden ser ultravioleta, visible, infrarroja, microondas, radiofrecuencia, campos eléctricos, campos magnéticos, y a su vez las radiaciones ionizantes, radiación por rayos X, radiación I, radiación alfa, radiación beta y neutrones. Pero nosotros vamos a hablar de lo que es el sonido y el ruido, cómo afecta al ser humano. Platón, 400 años antes de Cristo, decía: el sonido es un soplo que pasa a través de los oídos y es transmitido por medio del aire que se encuentra en el interior del cerebro, a la sangre y al alma. La audición, o sea, lo que uno escuchaba, es la vibración de este soplido que comienza en la cabeza y culmina en la región del hígado. O sea, Platón, 400 años antes de Cristo, ya entendía que el sonido integraba o entraba en el ser humano y podía no afectarlo, pero se distribuía por sus órganos. Luego, mucho más adelante, Leo Beranek, en su libro Acoustics, dice: el sonido es un disturbio que se propaga a través de un medio elástico, causando una alteración de la presión o un desplazamiento de partículas que forman el material y que puede ser reconocido por una persona o instrumentos específicos. Implícitamente, menciona, existe una vibración mecánica. Si vemos acá, es una alteración mecánica en forma sinusoidal que determina un máximo, un cero y un mínimo. Entonces podemos definir al sonido como la vibración capaz de producir una sensación auditiva. Esta vibración es generada por una fuente de un medio con energía y requiere de propiedades elásticas para su propagación. Y el medio de propagación puede ser sólido, líquido o gaseoso, aunque el más usual es el aire. Habíamos dicho que el sonido tenía una frecuencia, porque era una vibración. Entonces, el número de fluctuaciones o vibraciones por segundo se lo denomina hertz, y es audible al ser humano desde los 20 hertz hasta aproximadamente 20.000 hertz. Y la intensidad de este sonido, ¿sí?, se expresa en micropascal. La mínima presión sonora en una frecuencia de 1000 Hz es de 20 micropascales y la máxima es de 20 pascales, o sea, 20.000 veces más que
la mínima frecuencia. Intensidad sonora. Para la medición de la intensidad se utiliza el concepto de niveles de presión sonora, el cual se expresa en decibeles. Y estos decibeles son una escala logarítmica correspondiendo el 0 decibel a prácticamente el umbral de audición, que para una persona que no presenta daño auditivo, y 120 corresponde al umbral de dolor auditivo, debido a que la escala de intensidad en decibeles aumenta logarítmicamente, el nivel de sonido percibido dobla su magnitud cada 10 decibeles. Luego, podemos decir que el ruido, hasta ahora hablamos del sonido como una vibración que afecta al ser humano y se transmite en forma, en algún medio elástico, pero el ruido es una mezcla desordenada y compleja de sonidos que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. La medición del ruido en decibeles dice que el decibel es un valor lineal. Quiere decir que los valores medidos son los valores tomados como válidos sin que sufran ninguna alteración. Si los valores de presión acústica los medimos de esta forma lineal, aun siendo cierta dicha medida, tendrá poco valor, dado que en cuanto a la percepción del oído humano, este no se comporta igual para el mismo nivel de presión en diferentes frecuencias. Como vemos, es necesario encontrar una forma de ajustar los niveles de los decibeles que hemos medido con la percepción que el oído tiene de los mismos, según cada frecuencia. Esta corrección se realiza ponderando los decibeles medidos mediante una tabla de ponderación ya organizada, ya especificada, y que se llama tabla A. Por lo tanto, los decibelios ya ponderados en A se presentan como decibeles A o dBA, y los no ponderados, llamados lineales, como decibeles B, dB. Dosis de ruido. Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está determinado no solo por el nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto, sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración. En el complejo mecanismo de la audición intervienen distintas estructuras con características anatómicas y funcionales bien definidas. De afuera hacia adentro, siguiendo la dirección de la onda sonora, estas estructuras son el oído externo, cuya función es captar la señal acústica, físicamente una vibración transmitida por el aire, como ya dijimos, y transformarla en impulso bioeléctrico. La vía nerviosa, compuesta por el nervio auditivo y sus conexiones con centros nerviosos, que transmiten el impulso bioeléctrico hasta la corteza. Y finalmente, la corteza cerebral del lóbulo temporal, a nivel de la cual se realiza la interpretación de la señal y su elaboración. Exposición al ruido. El objetivo del monitoreo de la exposición del ruido es determinar el promedio ponderado de tiempo de 8 horas de un empleado o la dosis de ruido acumulado durante el turno de trabajo, dosis de ruido personal. También se usa para medir cómo varía el ruido con el tiempo
según la tarea de trabajo. Medición de la exposición al ruido. El ruido, ya sea continuo o de impulso, es uno de los contaminantes ocupacionales más comunes, por lo que resulta necesario su monitoreo para evitar que los valores se encuentren por encima de los límites permisibles. Dado que estar expuesto produce afecciones en la salud humana. Además de problemas de hipoacusia, pueden afectar el sistema cardiovascular, generando alteraciones en el ritmo cardíaco e hipertensión arterial, al aparato digestivo, problemas en las glándulas endocrinas por exceso de producción de adrenalina, y otras afecciones como estrés, tendencias o actitudes agresivas, aumento de alteraciones mentales o déficit de rendimiento. La normativa aplicable para el estudio de ruido laboral vigente al día de la fecha en todo el territorio de la República Argentina es la siguiente. Está el decreto 351/79, capítulo 13, artículo 85 y 86, de la ley 19.587 de Higiene y Seguridad, la resolución 29503, anexo 5, y la resolución de la SRT 8512. Límites de ruido en las construcciones según OSHA. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, Occupational Safety and Health Administration. Límites aceptables de exposición al ruido en dBA. Cuando hablamos en las construcciones, no solo en la construcción edilicia, sino también en construcciones electromecánicas y de estructuras. La duración es la exposición diaria en horas. Lo que recomienda la NIOSH es la exposición recomendada, la cantidad de decibeles, y la OSHA, la norma de construcción. Entonces, decimos que en 8 horas de exposición, la NIOSH dice que podemos estar expuestos a 85 decibeles, de nivel continuo sonoro equivalente, dBA, y la OSHA 90. Para 4 horas, 88 y 95, para 2 horas, 91 y 100, para 1 hora, 94 y 105, media hora, 97 y 110, y un cuarto de hora para ya condiciones de ruido de dBA muy elevados, entre 100 y 115. Los niveles de ruido, de acuerdo a la NIOSH, Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud, National Institute for Occupational Safety and Health, es, si es un taladro neumático de precisión, 119. Vimos que podemos estar un cuarto de hora. Martillo de perforación, 114. Vimos que podemos estar un cuarto de hora en la tabla anterior. Motosierra, 110. También. Rociador de pintura, media hora. Taladro de mano, 2 horas. Límite de exposición recomendado por la NIOSH, 85. Esto es 8 horas. Y conversación normal, 60 y susurro, 30. Eso es sin límite de exposición. Pero ahora vamos a ver este ruido en los niveles de ruido. Entonces, cuando estamos en 140 decibeles, ¿sí? El punto 1 es insoportable. Una única exposición puede causar sordera permanente. Y, como bien decimos abajo, acá está equivocada la flecha, esta iría en la 6, por encima de 150 a 160 decibeles, el tímpano puede romperse. Entonces vemos que en posición 2, el dolor, este es el umbral de dolor para la mayoría de la gente, 120 decibeles. En 100 decibeles más o menos es peligroso y es ensordecedor. A estos niveles el ruido provoca mucho malestar. El 4 es muy alto, una exposición prolongada puede dañar el oído. El 5
es moderado y es un lugar tranquilo. Y el 6, muy bajo, difícilmente audible. Recuerden que la flecha que está marcada acá en 150 corresponde al punto 6. Dispositivos para la medición del ruido. Tenemos dosímetros personales, que lo podemos tomar directamente y medirlo con el teléfono, ¿sí? Si es un iPhone, hay una página donde bajarlo, y si es un Android también. Pero estas aplicaciones solamente están disponibles en inglés. El dosímetro auricular, que tiene como fuente el Consejo de Profesionales de la Construcción y la Edificación del Estado de California, que es un programa de capacitación sobre prevención de la hipoacusia y ruido en la industria de la construcción. Y el sonómetro, que es el más usado, es la fuente del Consejo de Profesionales de la Construcción y la Edificación del Estado de California, con un programa de capacitación similar al anterior. Maneras de controlar el ruido. Hay controles técnicos, que son equipos silenciosos, barreras y recubrimientos, supresión del ruido en los equipos, o sea, colocar silenciadores, mantenimiento de los equipos, ya sea cintas, lubricación, controles administrativos, carteles, o sea, la señalética, áreas designadas para actividades ruidosas, colocación estratégica de los equipos ruidosos. Entonces, hay una jerarquía para eliminar el ruido. Y si empezamos de las más, desde la mayor hasta la menor, si la más eficaz a la menos eficaz, lo más eficaz es eliminar el ruido, o sea, físicamente remover el peligro, quitar de ese sector el contaminante ruidoso, ya sea un equipo, una máquina, lo que fuere. Comprar equipos y herramientas silenciosas, o sea, reemplazo el ruido, reemplazo el peligro. Controlar el riesgo de ruidos, aislar a las personas del peligro. Limitar el tiempo expuesto al ruido, cambiar la manera en que las personas trabajan, generar procedimientos de trabajo seguros y nuevos. Y por último, proteger al trabajador con equipos de protección personal, los EPP. ¿Sí? Realmente esto es descendente. Como última medida y como última jerarquía, hay que usar los elementos de protección personal. Pero primero hay que intentar todas las anteriores. Tipos de protección auditiva son tapones de espuma adaptables, tapones reutilizables, tapones moldeables a medida, tapones semiaurales o con banda y orejeras. Todos estos deben de calcularse o deben de entregarse de acuerdo al ruido y a la frecuencia. Gracias.